Hola hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Damos comienzo de esta manera a un episodio más de nuestra serie de estudio de la Epístola a los Romanos. El día de hoy estudiaremos el capítulo número 14 de la Epístola a los Romanos. Para ponernos un poco en contexto, Pablo, al irse acercando al fin de esta epístola, se da cuenta que hay un importante problema que no ha tocado aún, el de la relación entre los débiles y los fuertes en la iglesia. Los fuertes eran aquellos que podían captar el significado de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo, para sus vidas diarias, ¿ya? Es decir, para la comida y para la bebida. Comprendían el significado del sacrificio de Cristo en cuanto a su libertad cristiana. Los débiles no lo entendían, no podían entenderlo, ¿ya? Pablo entonces con esto en mente se dispone a tratar este tema en este capítulo número 14. Leamos entonces el capítulo 14 de la Epístola a los Romanos. Dice así: recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas. Porque uno cree que ha de comer de todas cosas, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, mas se afirmará, que poderoso es el Señor para afirmarle. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, hácelo para el Señor, y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que no juzguemos más los unos de los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo, mas a aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Empero, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad. No arruines con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. No sea pues blasfemado vuestro bien, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es al hombre que come con escándalo. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Que el Señor bendiga su santa palabra. Romanos capítulo 14. Para poder introducir bien, ya comprendimos el contexto en el que Pablo se va a referir a este tema, la relación entre los débiles y los fuertes espirituales dentro de la iglesia. Para caracterizarlos un poco, los débiles o flacos eran principalmente cristianos gentiles que se abstenían de la carne y tal vez del vino, sobre todo ciertos días de ayuno bajo la influencia de determinadas religiones paganas. Por otro lado, también los flacos eran judíos cristianos que se abstenían de ciertos tipos de alimentos y observaban determinados días en su deseo de continuar siendo fieles a la ley ceremonial de Moisés. Estos eran los débiles. Por otro lado, los fuertes eran cristianos gentiles, junto con algunos cristianos judíos más liberados, como el propio caso de Pablo. Estos creían que la venida de Cristo había puesto fin a las exigencias rituales de la ley mosaica: qué comer, qué no beber, qué vestir, etc. Pero, al igual que muchas de estas típicas mayorías más iluminadas,
tendían a despreciar y mirar con arrogancia a los flacos, a los débiles, ¿ya? Estos son los dos grupos a los que Pablo se refiere en este capítulo. Comienza entonces diciendo, recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas. Pablo llama a los fuertes, o sea, a los que comprenden el alcance liberador, más nunca para pecar, del sacrificio de Cristo. O sea, los fuertes comprendían que el sacrificio de Cristo los había liberado de este yugo. Ya no los libera para pecar, no significa que puedan llevar vidas libertinas, pero sí comprendían lo que significaba el sacrificio de Cristo. ¿Los invita a qué? A recibir a los flacos en la fe, a que acepten como genuinos cristianos a los que, producto de su flaqueza espiritual, se abstenían de ciertos tipos de alimentos y bebidas y daban mayor énfasis a ciertos días por sobre otros, más allá del santo día del Señor. Y Pablo les recuerda y los insta a que esta aceptación de los fuertes a los débiles debía ser genuina y sincera, nunca para peleas, ¿ya? Nunca como te acepto pero arrogantemente sabiendo que tú eres inferior a mí. No, debe ser esto genuino, nunca para contiendas de disputas. Continúa diciendo, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. Pablo lo que hace aquí es explicarnos bien los dos grupos. En primer lugar, los que creen que se puede comer y beber de todo, y en segundo lugar, los que se abstenían de la carne y de ciertos tipos de bebida. ¿Ya? Podríamos llamarlos los vegetarianos, a lo que se refiere aquí Pablo, que comían solo legumbres. El alcance de este amor debía ser sin juicio, ¿ya? Y se refiere a ambos grupos, ¿ya? Debían amarse unos a otros sin juicio. El fuerte no puede mirar en menos al flaco espiritual, ¿ya? No puede mirarlo con arrogancia, menospreciándolo. Por otro lado, el débil espiritual, el que se abstiene de ciertas cosas, no puede juzgar como pecador al que no se abstiene, al fuerte. ¿Por qué? Porque Dios los tiene por hijos, ¿ya? Y reforzando esta idea de por qué no puede juzgarlo, versículo 14. ¿Tú quién eres para que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae. Mas se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. Refiriéndose Pablo a los fuertes y que deben ser juzgados por no abstenerse de ciertos alimentos, Pablo les escribe a los flacos espirituales, les dice, ¿quiénes son ustedes, los flacos espirituales, para juzgar la salvación de ellos? Si es o no pecado su consumo, a Dios le deben rendir cuentas, porque Él es su Señor. Más aún, su conciencia no los acusará de pecado, porque el Señor, mediante el Espíritu Santo, les ha enseñado que el consumo de ciertos alimentos y bebidas no es pecaminoso en sí. A esto se refiere con poderoso es el Señor para afirmarle, porque Él los sostiene. Él sostiene su conciencia a través del Espíritu Santo. Como ya hemos visto, la diferencia entre flacos y fuertes no era solo en los alimentos, también era sobre el realce o no de ciertos días. Ya esto se refiere Pablo en el versículo 5. Le dice, unos hacen diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. Unos consideraban más santos unos días que otros, otros juzgaban todos los días igual. ¿A qué se refiere con esto? Lo primero que tenemos que considerar es que no se refiere a la diferencia del día del Señor con el resto de los otros 6 días. Primero, ¿por qué no se refiere a esto? Porque era un mandamiento, guardar el día del Señor. Y en segundo, porque en el Nuevo Testamento encontramos la importancia del día del Señor, el primer día de la semana, y cómo la iglesia lo santificaba. Ya entonces no se refiere a eso, no se refiere a diferenciar entre el día del Señor y el resto de los días, porque eso estaba bien, eso debía hacerlo la iglesia, debemos hacerlo nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere? Probablemente se refiere a que muchos, en su flaqueza espiritual, guardaban como santos algunos días que consideraba la ley ceremonial de Moisés. Algunos, por ejemplo, para traer ahora a colación, el Rosh Hashanah, o Año Nuevo Judío, el Yom Kippur, o el Día de la Expiación, el Sukkot, o la Fiesta de los Tabernáculos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos, producto de su flaqueza espiritual, seguían guardando como santos estos días que habían sido reservados para los judíos en la ley ceremonial específica para ellos, ¿ya? En el Antiguo Testamento. A día de hoy podríamos hacer la comparación, podríamos compararlo con el fin de Semana Santo, ¿ya? En la Semana Santa, el fin de Semana Santo.
Muchos cristianos que lo guardan como si fuese más santo que el resto de los días. La Navidad, ¿ya? Más allá de una memoria, muchos lo utilizan como si fuese más santo que otros días. Inclusive el día de la ascensión, ¿ya? El día cuando el Señor ascendió a los cielos. Muchos lo consideran un día más santo que el resto de los días. La pregunta es, ¿qué día, si no solamente el día del Señor, es ordenado por Dios para ser santificado? La respuesta es ninguno. No existe ningún día ordenado por Dios que deba ser santificado más que otros, a excepción del día del Señor, que es todas las semanas. ¿Cómo recordamos su muerte? No en Pascua de Resurrección, sino que es todos los domingos a través de la Santa Cena. El Señor lo instituyó así. Ya no hay días más santos que otros. Aún así, en cuanto a la disputa sobre los días, eh, más allá del versículo 5 y 6 de este capítulo, Pablo no se vuelve a referir a esto en el resto de la epístola, ¿ya? Entonces debemos contener el alcance de esta disputa solamente a estos dos versículos. Y agrega en el versículo 6, el que hace caso del día, hácelo para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, no come para el Señor, y da gracias a Dios. El que diferencia entre los días no debe ser juzgado como no cristiano. ¿Por qué? Porque lo hace para el Señor. ¿Ya? Más allá de su error, lo hace para el Señor. ¿Ya? No debe ser juzgado como menos. Por otro lado, el que no diferencia entre días, dotado de fortaleza del Espíritu Santo, con discernimiento del Espíritu Santo, lo hace también, no diferencia entre días, para el Señor. ¿Ya? Por amor al Señor. Sumando a esto el ejemplo de la comida. El que come sin abstenerse, o sea, que come de todo y bebe de todo, agradece a Dios por su carne y por su vino. Lo hace para Dios. Por otro lado, el que se abstiene, no come, se abstiene de cosas, ¿para qué? Para el Señor. Y da gracias a Dios sinceramente por sus legumbres, por sus vegetales. ¿Ya? Entonces no deben ser ni juzgados ni menospreciados. Versículos del 7 al 9. La misma idea. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Es importante considerar que ningún cristiano vive o muere para sí mismo. Ya seamos fuertes o flacos espirituales, hemos dejado atrás nuestra vida egocéntrica. Vivimos y eventualmente moriremos para el Señor, buscando agradarle. No vivimos para nuestra propia satisfacción. No vivimos o no deberíamos vivir bajo nuestros propios gustos e intereses, sino que vivimos para el Señor, tanto así que inclusive nuestra muerte debe ser para su gloria, porque del Señor somos. Fuimos comprados por su preciosa sangre. Nuestra vida se la debemos a Él. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser nuestro Rey y Señor. Nunca debemos olvidar eso. Nunca nuestra vida mundanal, nuestra vida secular, puede estar separada de nuestra vida espiritual. Toda nuestra vida debe alabar a Dios, dar gloria a Dios. Nunca podemos separar eso, porque Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Contraponiéndose a esto, Pablo menciona una disyuntiva. Versículos 10 al 12. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. En el versículo 3 ya Pablo nos había advertido sobre que los fuertes no debían menospreciar a los flacos y que los flacos no debían juzgar a los fuertes. En el versículo 3 ya había señalado esto. Y era eso, de hecho, lo que estaba pasando, según este versículo 10. Eso es lo que estaba pasando. Se juzgaban y se menospreciaban mutuamente. Por eso Pablo toca este tema en este capítulo 14, porque eso estaba pasando. Se juzgaban y se menospreciaban. Tanto el juicio como el menosprecio entre cristianos coloca al cristiano como juez, como Señor, olvidando que ese papel le es exclusivo a Cristo, no es de nosotros, es exclusivo de Cristo. Así que no juzguemos, el versículo 13, más los unos de los otros.
Antes bien, juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. No nos juzguemos los unos de los otros en lo referente a los días y las comidas, lo que podríamos llamar asuntos no esenciales. Esto no significa no juzgar. Recordemos las palabras de Cristo en Juan 7:24. No juzguéis según lo que parece, según las apariencias, mas juzgad con justo juicio. O sea, debemos juzgarnos los unos a los otros, no agregando cosas a la Biblia, no según nuestros prejuicios, no según nuestra cultura, no según la forma en que fuimos criados, no según lo que creemos que dice la Biblia. No debemos hacerlo así. Debemos juzgar según la Biblia, con un correcto y profundo análisis y sobre todo con la guía del Espíritu Santo. Así debe ser nuestro juicio. Nuestra preocupación final debe ser de no servir como escándalo o tropiezo a nuestro hermano. ¿Ya? Sobre todo debe ser que más allá de nuestro abstenernos o no de la comida a la bebida, comerla o no, beberla o no, la preocupación por sobre esta debe ser no ser de escándalo o tropiezo a nuestro hermano. Invita usted a su hermano a su casa, donde acostumbra beber una copa de vino, pero su hermano se escandaliza con esto, usted sabe previamente que se escandaliza con esto, entonces no lo haga. Cuando lo invite, no la beba, no lo saque, no lo ponga en la mesa. Tampoco no lo juzgue por su escándalo, porque se escandaliza con esto, ni él lo juzga a usted por su preferencia por el vino. ¿Ya? Debe primar siempre el amor. Hay una frase que representa muy bien este pensamiento que dice, en las cosas esenciales, unidad. En las dudosas, libertad. Y en todas las cosas, y sobre todas las cosas, amor. Este debe ser el sentimiento cristiano. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo, mas a aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Pablo aquí nos dice, yo sé y estoy convencido de que nada es impuro en sí mismo. Esta misma idea Pablo la representa en las epístolas pastorales, que a diferencia de otras epístolas, tenemos epístolas específicas, epístolas generales o universales, y también tenemos epístolas pastorales, que era, como su nombre lo dice, cartas para pastores, ¿ya? Era una guía para que pudiesen liderar bien sus iglesias. Este tema se los escribe a pastores. ¿A quiénes? A Timoteo. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 4, le dice, porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose siempre conocimiento de gracias. También le escribe a otro pastor, a Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y conciencia están contaminadas. No solamente de esto le escribió Pablo a estos pastores, sino que también Cristo. Y de ahí la inspiración divina de lo que escribió Pablo. Cristo habló de esto mismo. Mateo 15, versículos 10 y 11. Oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Marcos 7, del 18 al 20. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta, o sea, se va al baño. Esto decía haciendo limpias todas las viandas, mas decía que lo que del hombre sale, aquello es lo que contamina al hombre. Pablo estaba convencidísimo de esto, estaba convencido de eso. Pero, y aquí hace el paréntesis, pero el que piensa que son inmundas, para él es inmunda. Esto no significa ningún motivo que el pecado es subjetivo y depende de cada uno. Efectivamente hay cosas que Dios prohíbe y otras que manda, sus mandamientos. Con esto se refiere a que al no haber pecado explícito según una prohibición explícita de Dios, lo que el hombre haga será malo si esto le causa problemas en su conciencia. ¿Ya? Con esto Pablo les está indicando a los fuertes espirituales que efectivamente está del lado de ellos, ¿ya? Y al mismo tiempo ayuda a los débiles justificando a estos por abstenerse de ciertos alimentos por causa de su conciencia. Entonces siempre Pablo lo que intenta hacer es consensuar, siempre equilibrar. Es como el llamado de un padre tierno y amoroso, que al mismo tiempo disciplina con severidad, pero es amoroso en su abrazo. Les dice a los fuertes, yo estoy del lado de ustedes. Efectivamente, esta fortaleza espiritual los ha liberado de abstenerse de ciertas cosas. Pero comprendan que los débiles se abstienen y tienen justicia en abstenerse por causa de su conciencia. ¿Ya? Entonces, consensúa el tema. Versículo 15. Empero, si por causa de la comida tu hermano es contristado,
ya no andas conforme a la caridad. No arruines con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. Completando la misma idea del versículo 13, donde el versículo 14 fue un paréntesis, Pablo les dice, si eres tropiezo o escándalo a tu hermano, por causa de lo que comes o dejas de comer, no eres consecuente a tu amor cristiano. Estás siendo egoísta, porque te importan más tus costumbres, tus gustos y tus preferencias que el ser de bendición para tu hermano. Estás poniendo en primer lugar tus ideas, tus gustos, tu, tu, tu deseo, tu placer, antes que ser de bendición para tu hermano. Y Pablo inclusive es más severo, dice, estás siendo tan egoísta que es como si despreciaras que Cristo murió por tu hermano. Tu egoísmo es tal que tu deseo de comer o beber cierta cosa está por sobre la idea de que Cristo murió. Estás despreciando esa vida simplemente por tu gusto de comer o beber. No sea, versículo 16, pues, blasfemado nuestro bien. O sea, no permitas que lo que para ti es bueno, según tu fortaleza espiritual, sea causa de calumnias y de chismes. ¿Ya? Ojo, siempre con nuestro testimonio. Que no sea nuestra idea de libertad cristiana, de que podemos tomar y beber, comer cualquier cosa, sirva para calumnias y chismes. Tener siempre cuidado con nuestro testimonio. Con nuestra libertad cristiana no sea causa de que nos calumnien. Pues en primer lugar, por parte de nuestros hermanos flacos, que van a juzgar nuestra libertad cristiana, pero también, y quizás más importante, de parte de los inconversos, donde no van a juzgar nuestra libertad cristiana, sino que van a juzgar el Evangelio mismo. Ojo, siempre con nuestro testimonio. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Pablo aquí nos señala la limitación del tema sobre lo que comemos o tomamos. Está limitado este tema, porque es importante según nuestro testimonio. Es importante, pero nunca como para juzgar si se es o no es cristiano. ¿Por qué? Porque es cristiano no el que come o toma tal o cual cosa. No es ese el cristiano. Es cristiano el que es justificado ante Dios por la sangre de Cristo. En consecuencia es cristiano el que vive una vida en paz con Dios, predicando el Evangelio de paz y que busca la paz con su prójimo. Y producto de esto, en tercer lugar, es cristiano el que vive una vida de gozo inefable, que supera toda tribulación y angustia. Ese es cristiano, no es el que toma o come tal o cual cosa o se abstiene de ellas. Porque, el versículo 18, porque el que en esto sirve a Dios, agrada a Dios y es acepto a los hombres. El que en esto sirve a Cristo, o sea, el que vive en justicia, en paz y gozo por el Espíritu Santo. El que a través de esta manera da gloria a Dios, agrada efectivamente a Dios. De hecho, Dios quiere, recordemos, Dios quiere obediencia y no sacrificio. Dios quiere nuestras vidas para santidad, no quiere actos externos puntuales. Dios quiere nuestro corazón. No solamente servir a Cristo a través de la justicia, la paz y el gozo agrada a Dios, sino que también es acepto a los hombres. Punto importante, nadie podría alegar, producto de la libertad cristiana, que no me importa lo que el resto piense de mí. Craso error, en la que también me incluyo como joven. Craso error en que los jóvenes, nuestra imprudencia nos lleva a creer, no me importa lo que el resto piense de mí. Mal, pésimo. Tanto hermanos débiles como no cristianos debe ver en nosotros frutos de una vida en santidad. Pablo ya les había señalado esto en el capítulo 12. Les decía a los romanos, procuren lo bueno delante de los hombres siempre. Preocúpense de su testimonio, preocúpense de su reputación, preocúpense de lo que la gente ve en ti. A Timoteo le dice, procura ser ejemplo de los demás. ¿Ya? Entonces no puede estar en la mente de un cristiano, no me importa lo que el resto piense de mí. No puede existir ese pensamiento en el corazón de un cristiano. Así que, agrega en el versículo 19, así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación los unos a los otros. Siguiendo con la idea del testimonio, Pablo les dice, más allá de lo que comamos o bebamos, nuestro deber es buscar la paz con nuestros hermanos. Este mismo fue el sentimiento de Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, Pedro cita el Salmo 34, diciendo, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Ya?
Nuestro testimonio debe ser de paz con el resto, no ser de escándalo, no ser de tropiezo. La epístola de los Hebreos, capítulo 12, menciona lo mismo. Seguid la paz con todos. Que nuestra libertad no sea causa de tropiezo de otros. ¿Ya? Debemos buscar con amor la paz con los otros. Que nuestro testimonio lleve a paz, no a discordia. Edificándonos de esta manera los unos a los otros. Pablo aquí, como otras veces, señala a la iglesia como un edificio, donde el material de construcción debe ser el amor, no la libertad. No puede primar la libertad por sobre el amor. Pésima idea, qué cosa más egoísta que esta. A los Corintios les escribe sobre esto en la primera carta, capítulo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Ojo con eso, ojo con la libertad cuando prepondera por sobre el amor, que no sea de tropiezo a los que son más flacos. Pablo, más severo sobre esta misma idea, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, más malo es al hombre que come con escándalo. Siguiendo con la idea de la iglesia como un edificio, Pablo les dice, debemos construir con amor, porque si construimos enfatizando la libertad por sobre el amor, muy probablemente estaremos destruyendo, en vez de construir, destruyendo la obra de Dios. La libertad cristiana es correcta. Más aún, en conciencia es sinónimo de fortaleza espiritual. ¿Ya? La libertad cristiana no está mal de por sí, es correcta. Es un sinónimo inclusive de fortaleza espiritual. Pero si la ocupamos a expensas del escándalo de nuestro hermano, si esta libertad cristiana prepondera egoístamente en nosotros, más allá del testimonio de nuestro hermano, se vuelve mala. La libertad se vuelve mala, egoísta y perniciosa. Bueno es no comer carne, versículo 21, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o sea debilitado. Pablo responde entonces a la pregunta, ¿cómo no usar esta libertad cristiana para destrucción de la iglesia? La respuesta es teniendo un amor cuidadoso por nuestro hermano. En caso de que mi hermano sea flaco espiritualmente en su conciencia, es bueno, literalmente es mejor, no comer carne, no beber vino, ni hacer nada que pueda hacer tropezar a nuestro hermano. Y este debe ser el sentimiento de testimonios a nuestros hermanos. No hagamos nada que pueda hacer de tropiezo a nuestro hermano, con justo juicio, bíblicamente hablando. ¿Tienes tu fe? Dice Pablo, versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que prueba. Pablo, refiriéndose a los fuertes espirituales, les dice, ¿estás convencido de que lo que comes o tomas no representa un pecado? ¿Estás convencido de esto? Excelente, excelente. Mantén esa seguridad entre tú y Dios. No es necesario que egoístamente hagas tropezar a tu hermano solo por usar plenamente esa libertad. No es necesario que por hacer uso pleno de tu libertad se lo enrostres a tu hermano y le seas de tropiezo. Excelente que tengas esa fortaleza espiritual, revelada por el Espíritu Santo. Pero mantén esa seguridad entre tú y Dios. No es necesario que vayas donde tu hermano flaco a enrostrárselo, porque le vas a hacer de tropiezo. De hecho, bienaventurado, o sea, digno de ser feliz, el que siendo fuerte espiritualmente, o sea, aprobando el comer y beber sin abstinencia, aún así privilegia el amor por su hermano flaco y se abstiene. Y esto es la conclusión para los fuertes, ya es el resumen para los fuertes, el llamado que debe ser para todo cristiano de esa época y hasta el día de hoy. Bienaventurado, eres digno de ser feliz si por fortaleza espiritual apruebas comer y beber sin abstinencia. Pero, por sobre esto, privilegia el amor a tu hermano flaco. Abstente por amor. Aún pudiendo no abstenerte por convencimiento espiritual, abstente por amor a tu hermano flaco. Este es el resumen para los fuertes. Y el resumen para los débiles y el cierre de este capítulo lo encontramos en el versículo 23. Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe. Y todo lo que no es de fe
es pecado. En contraposición a la bienaventuranza al fuerte, que pudiendo no abstenerse, se abstiene por amor. Lo que hace aquí Pablo a los débiles es condena para el que debiendo abstenerse no lo hace. El que se debe abstener, el que está convencido de que lo que está haciendo realmente está en armonía con su fe cristiana, el que no está convencido de esto, ¿ya? El que no está convencido de que comer está en armonía con su fe cristiana. Si lo que está haciendo no lo hace por fe, ¿ya? Entonces no solo no es bienaventurado, sino que está pecando. O sea, el que no está convencido que está en armonía comer con su fe y aún así come, ¿ya? Está mal. No solamente no es bienaventurado, sino que está pecando, porque no lo está haciendo por fe. No está en armonía lo que está haciendo con su convencimiento interno de pecado. Esta persona peca porque trata de silenciar la voz de su conciencia. Está convencido de que lo que está a punto de hacer es algo malo y sin embargo lo hace. Y este es el llamado a los débiles. Si usted es débil espiritualmente, absténgase de comer. No lo haga por aparentar, no lo haga por un contexto, no lo haga porque el resto de sus hermanos lo hace. Hágalo por fe, absténgase por fe y para el Señor. Esta es la conclusión y el resumen para los débiles de la fe. De esta forma Pablo termina esta disputa, entre comillas, por el capítulo 15 igual continúa, pero el plato fuerte, por así decirlo, está en este capítulo 14. La próxima semana continuamos con el capítulo 15, donde se va concluyendo no solamente el tema de los fuertes y los débiles, sino que también la epístola en general. Porque como vamos a ver en 2 semanas más, el capítulo 16 más que nada es de cierre, de saludos y de conclusiones generales. ¿Ya? Mi llamado es a buscar al Señor en oración, buscar su iluminación para realmente entender su palabra y estudien en sus casas Romanos capítulo 15 para poder estar preparados la próxima semana y de ser así posible podamos crecer todos en el gozo de nuestro Señor estudiando su santa palabra. Que el Señor los bendiga.